Bendiciones mis hermanos, una vez más te doy la bienvenida a tu canal Tribu de Judá, agradecido con Dios por todas las bendiciones que nos ha permitido tener, agradecido con Dios porque a través de este medio creemos que podemos llegar a muchas personas y con este mensaje y con esta palabra poder cambiar y transformar toda su vida. Hoy iniciamos y le damos gracias a Dios porque hoy iniciamos una aventura, un desafío completamente en todos los aspectos donde lo miremos, un desafío donde a través de este medio estaremos compartiendo con cada uno de ustedes palabras que han cambiado y han transformado toda nuestra vida, han cambiado y han transformado todo nuestro ser. De verdad que ha sido de bendición y creemos que esta palabra y esta visión que el Señor ha colocado en nuestro corazón no es solamente para nosotros, sino para todos ustedes. Si por primera vez estás viendo este canal Tribu de Judá, te damos la bienvenida cordialmente y espero que puedas disfrutar de todas las bendiciones que siguen de aquí en adelante. Hoy vamos a comenzar desde lo más básico. Y digo lo más básico porque queremos colocar fundamentos importantes en toda persona, ya que este canal está diseñado no solamente para la persona que ha confesado a Jesús como su Señor y como su Salvador, sino que a través de este canal queremos comenzar a colocar fundamentos básicos, sencillos y necesarios que puedan cambiar la perspectiva y la forma de pensar de cualquier persona. O sea que este canal fue hecho para ti. Voy a compartir con ustedes un solo versículo, una cita bíblica importante para comenzar a tocar un tema que traemos. Dice la palabra del Señor en Colosenses 1, versículo 13. Dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Quiero comenzar a colocar fundamentos sencillos que cualquier persona, porque esto nos interesa a todos. Muchas veces hemos encajonado cada una de estas cosas solamente al cristiano, y esto también es para ti, para toda persona que está allí escuchando, ya que es una verdad que no puede ser refutada, es la palabra de Dios. Hoy quiero comenzar hablando acerca de el trasfondo que existe en el mundo espiritual. Escuchen bien. El trasfondo que existe en el mundo espiritual. ¿Y por qué es necesario comenzar a hablar de todo esto? Ya que existe mucha confusión con respecto a esto. Es un tema interesante. Es un tema donde existen incluso muchas opiniones. Muchas personas quizás dicen, aportan, tienen su perspectiva, incluso tienen su teoría basado quizás en libros, en fundamento, en la ciencia, pero hay mucho desconocimiento de verdad con respecto a este tema y se ha ignorado y se ha dejado muchas veces a un lado. Y el dejar a un lado este tema es lo que ha traído, escuche bien, es lo que ha traído en un porcentaje muy alto consecuencias a nuestras vidas. El ceder ese espacio, el desconocer quizás, el quizás no interesarnos en lo que existe espiritualmente, y es entendible porque esta persona que te está hablando de verdad también tuve muchas dudas con respecto a este asunto, y quizás lo más viable es escuchar solamente una opinión o una teoría, pero muchas veces la opinión y la teoría está basada en fundamentos de personas que realmente no es que conocen del todo, es que muchas veces simplemente escucharon. No se trata de mi opinión, se trata de lo que está en la palabra de Dios, se trata de lo que está establecido, se trata de lo que puede de alguna u otra forma entenderse, creerse y proyectarse. Por eso digo, el trasfondo que existe en el mundo espiritual. Escuche bien, el mundo espiritual es real, existe y está allí, lo creamos o no. El detalle no es que no se crea. Yo creo que toda persona, incluso usted que me esté escuchando, yo creo que toda persona tiene una perspectiva, una teoría con respecto a este mundo espiritual. Quizás tienes un concepto, quizás tienes una definición, quizás tienes una idea sencilla, una idea básica. Pero escúchame bien,
todo lo que sucede, todo lo que vemos, todo lo que palpamos, todo lo que está sucediendo en nuestro entorno, tiene un trasfondo en el mundo espiritual, y es por eso lo importante de conocer por lo menos un poco. No te estoy diciendo que esto va a ser un estudio bíblico, estamos hablando de algo sencillo, de algo práctico que pueda cambiarte, que pueda llevarte a tomar decisiones y que esas decisiones puedan estar sustentadas para el día de mañana comenzar a ver y a recoger beneficios conforme a tu convicción, conforme a tu fe. Escúchame bien, el mundo espiritual es real e influencia. La palabra menciona 2 reinos y vamos a partir de esto. Se mencionan 2 reinos, no se mencionan 3, y no se menciona un punto neutro. Se mencionan 2 extremos. Se menciona el reino de Dios y se menciona el reino de las tinieblas. Yo sé que muchas veces hemos escuchado personas que dicen ni con uno ni con otro y me mantengo en el medio, pero tendríamos que evaluar la vida que está llevando esa persona. Tendríamos que evaluar incluso las consecuencias, evaluar su entorno, evaluar su propósito, evaluar sus fuerzas, evaluar sus convicciones, evaluar hasta dónde ha podido alcanzar. Tendríamos que evaluarlo sencillamente todo, porque muchas veces un comentario que está bien hasta simple vista es: no quiero creer en los cristianos por el mal testimonio que existe, pero también no solamente que no quiero, me rehúso a creer en el reino también de las tinieblas que influencia en mi vida, pero ese es real, son fundamentos. Escuche, la palabra menciona 2 reinos y esa palabra reino en un término sencillo tiene que ver con un gobierno. Si lo manejamos desde este punto de vista, con esta palabra gobierno, yo creo que muchas cosas comienzan a cambiar. Escúcheme bien, porque el gobierno puede influenciar o puede para beneficio o puede influenciar para consecuencia. ¿Qué gobierno es el que está influenciando mi vida? Por eso te digo, es un tema totalmente interesante que lo vamos a hablar a la luz de la palabra y te lo vamos a hablar a la luz del testimonio que hemos podido experimentar en la iglesia Tribu de Judá en todos los aspectos. Por eso este canal fue diseñado para transformar completamente tu vida. El trasfondo del mundo espiritual. ¿Qué gobierno es el que está influenciando tu vida? Escúchame bien. Si lo entendemos desde este punto de vista y vemos que existen 2 gobiernos, lo primero tendríamos que ver y entender es cómo funcionan cada uno de los gobiernos, porque cada uno tiene un fin, cada uno tiene un propósito, cada uno va a estar operando y va a estar obrando conforme a la decisión, importantísimo, a la decisión que yo tome, porque la palabra enseña que Dios nos dejó la libre escogencia, lo que se conoce como el libre albedrío. Al final voy a tomar una decisión, pero la decisión que tome le va a dar, escuche bien una palabra que vamos a estar desarrollando en este canal, le va a dar derecho legal a ese gobierno de traer un beneficio o le va a dar derecho legal a ese gobierno de venir con las consecuencias. Es simplemente partir de identificar en nuestras vidas qué tipo de gobierno, cuál es el gobierno que está influenciando, cuál es el gobierno que está operando, cuál es el gobierno que está trayendo, qué es lo que estoy viviendo hoy día. Y eso que estoy viviendo yo pudiera entenderlo bajo qué influencia estoy. Tan sencillo como eso, mis hermanos, tan sencillo como eso. ¿Cómo operan esos gobiernos? La palabra menciona primeramente el reino de Dios y vamos a partir de allí. El reino de Dios. El gobierno de los cielos funciona de la siguiente manera. Aun cuando Dios ama al hombre, aun cuando Dios te ama y aun cuando Dios me ama, Dios no va a violar su palabra. Él va a esperar que nosotros tomemos una decisión. Y dice la palabra que la única forma de acercarme a Dios es a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Quiere decir que si ese sacrificio de Jesús no se ha revelado a mi vida, entonces estoy viviendo situaciones, consecuencias, porque todavía no he aceptado lo que Él pagó por mí en la cruz del Calvario. Se trata de fe. La única forma, escúcheme bien mi hermano, la única forma de que el gobierno de los cielos
comience a traer beneficios en tu vida y en mi vida, es que yo pueda creer en el sacrificio, en lo que sucedió en la cruz, en lo que hizo Jesús por mí, es que es el único mediador. Y cuando yo puedo creer y recibir y aceptar ese sacrificio, entonces comienzo a ver y a experimentar y a evidenciar en mi vida lo que Dios estableció a través de su palabra, porque ya su Hijo pagó en la cruz del Calvario. Quiere decir que el gobierno de los cielos está esperando que yo pueda creer. Algo tan sencillo, ¿no? Muy conocido, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. Se trata de creer. Yo tengo que creer. Tú tienes la capacidad de creer. Escúchame bien, la palabra dice que todos tenemos una medida de fe. O sea que tú puedes tomar una decisión importantísima. Si no la has tomado, puedes tomar una decisión importantísima que pueda mover a ese reino, a ese gobierno, a traer beneficios en toda tu vida. O sea que el reino de los cielos, la única forma de que podamos ver las evidencias es a través de creer y del sacrificio perfecto de Jesús. Pero existe algo más. Ya vamos a estar desarrollando un poquito más. Existe algo más. Existe el reino de las tinieblas. Y escúcheme bien. El reino de las tinieblas no necesita que tú le creas. Es lo que sucede. Muchas personas dicen, no estoy con él. Muchas personas dicen, no me va a hacer daño. Muchas personas dicen, no se mete conmigo. Pero escúchame bien. Él no necesita que tú le reconozcas. Él no necesita que tú le creas. Lo único que necesita ese reino para operar en tu vida y traer el propósito por el cual Él existe, dice la palabra, que es robar, matar y destruir. La única forma, lo único que Él necesita es que tú estés vivo, que tú respires, que tú existas. ¿Cómo así, pastor? Créeme, sí. Tiene mucha lógica y ya lo vamos a estar desarrollando, no lo vamos a dejar simplemente en una idea. Tiene mucha lógica. Escúchame bien, la palabra de Dios menciona en el libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Escúchame bien, todos. No hay una persona que no haya pecado. Esa palabra pecado, o lo que dice, lo que la palabra establece de pecado, es lo que le da derecho legal al reino de las tinieblas de venir y atraer consecuencias a tu vida, mi querido hermano. El pecado es lo que le da derecho legal al reino de las tinieblas de venir con consecuencias. Te lo demuestro. La palabra de Dios dice, al principio creó a Adán y Eva. Y cuando Dios crea a Adán y Eva, no existía el dolor, no estaban las necesidades, esas emociones destrozadas que vemos hoy a diario y que incluso se han tolerado, y muchas de ellas se han encajonado y establecido bajo una enfermedad. Científicamente, hablemos quizás por encimita, o vamos a colocar simplemente un ejemplo, la depresión. La depresión es controlada, es medicada, y tiene que ver con una emoción que se destruyó. Al principio no existía ninguna emoción. Dios creó al ser humano como un ser emocional, y eso es importante, ¿no? La palabra dice que hay tiempo de reír, la palabra dice que también hay tiempo de llorar. O sea, que Dios lo estableció, nos hizo seres emocionales. Pero hay algo muy importante con respecto a todo esto. Cuando Dios crea al hombre y cuando Dios crea a la mujer, no existía el miedo, no existía ninguna de esas emociones, ni la muerte, no había nada. Esas consecuencias duras y difíciles que nosotros nos ha tocado vivir y experimentar en este mundo, Dios no lo estableció al principio en el propósito de su creación. Pero cuando el hombre y la mujer desobedecen lo establecido, eso es pecar. Desobedecer lo que Dios estableció. Y cuando el hombre y la mujer desobedecen lo que Dios ha establecido, entraron las consecuencias que hoy día conocemos. Entró la muerte como primer punto: polvo eres, al polvo volverás, tus días serán cortados. Vino las consecuencias en toda la parte emocional y se ha desencadenado desde allí en adelante por causa, escúchame bien,
por causa del pecado que le dio derecho legal al reino de las tinieblas de venir y atraer consecuencias para tu vida. Pero hay algo importantísimo con respecto a este punto acerca del pecado. El pecado es ignorado. El pecado se ha tomado en poco. Hay un dicho popular, ¿no? Que nadie se ha muerto por eso. Cuando se trata de pecado, nadie se ha muerto por eso. O sea, que estamos como que esperando que alguien muera, ¿sí? Para dejar de hacer y de comportarme o de vivir de esa manera, sabiendo que no me está llevando a ningún beneficio. Pero escúcheme bien, entendemos, eso tiene otro trasfondo que quizás no nos va a dar el tiempo de explicar a través de por lo menos de este programa en particular. Escúchame bien, el pecado ha sido tomado en poco, y como ha sido tomado en poco, el reino de las tinieblas ha traído consecuencias, y es lo que hoy día estamos viendo. Ha tenido derecho legal de venir y hacerte daño. Ha tenido derecho legal de venir y traer miseria y traer enfermedades. Ha tenido el derecho legal de venir a destruir tu vida y destruir tu casa. Ha tenido derecho legal de venir y traer consecuencias muchas veces en tu familia, en tus proyectos, en tu entorno. Yo te pregunto, si esto realmente no te interesa, pero créeme, es lo que vivimos a diario y es por lo que a diario te esfuerzas para mejorar. Es lo que a diario te esfuerzas para trabajar, para salir adelante, para sacar adelante a tu familia, para tener un futuro distinto y diferente, ignorando, este es el punto, ignorando y desconociendo el trasfondo que existe en el mundo espiritual. Escúchame bien, no te estoy diciendo que esforzarse sea malo, ese no es el punto, ese no es el mensaje. Tú puedes trabajar, tú puedes, es más, no puedes, debes esforzarte, tienes que tener meta. Pero si dejas a un lado el trasfondo espiritual, por mucho que te esfuerce, siempre estarás luchando con algo o con alguien que no sabes cómo vencer. Porque aun cuando logres tus metas, pero siga habiendo derecho legal en tu vida hacia ese reino de las tinieblas, por mucho que alcances tus metas, siempre vas a vivir en consecuencia. Es por eso que es importante que entendamos esto. Hasta aquí ya vemos y entendemos entonces y tenemos una idea de qué gobierno es el que ha estado influenciando toda nuestra vida. Todos tenemos un pasado. Todos tenemos situaciones que nos marcaron en un momento específico. Todos tenemos una historia que contar que muchas veces, en su gran mayoría, parece mentira, pero son situaciones duras, difíciles, dolorosas. Desde la infancia, desde la paternidad, desde lo que sucedió en casa, desde la poca finanza, desde que no te apoyaron, incluso extremos, desde situaciones que marcaron tu vida, algo que te sucedió, algo que te pasó, algo que te impactó. Y ha venido como que una consecuencia tras otra. Te hago una pregunta, ya entendiendo y viendo y visualizando esto. ¿Qué gobierno es el que ha estado influenciando tu vida? ¿Qué tipo de gobierno es el que ha estado trayendo consecuencias o cumpliendo su propósito en tu vida? Pero tendríamos que reconocer un poquito más. Si hoy día yo puedo reconocer entonces e identificar que esto que me ha pasado, que me ha vivido, no tiene que ver con el plan de Dios para mi vida, no tiene que ver con el propósito de Dios para mi vida. Entonces, si tú entiendes, si tú comprendes, si tú analizas y tú puedes proyectarte de que no fue Dios, de que no está dentro de los planes de Dios, que tú pasaras y experimentaras todo eso, entonces, ¿qué otro gobierno existe? No existe un punto medio. Has estado viviendo, así como cada uno de nosotros, ha estado viviendo consecuencias por causa de desconocer, por causa del pecado, por causa del desconocimiento del mundo espiritual. Y es por eso que se vuelve importantísimo entender y comprender ahora la palabra, lo que Dios estableció en las Escrituras. Escucha, y se vuelve interesante porque dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a quitar el pecado de en medio, a cargar con tu pecado y a cargar con mis pecados. Si yo puedo comprender y entender esto, vino a quitar el derecho legal que tenía el reino de las tinieblas
de operar y traer consecuencias en tu vida, y vino para establecer el gobierno de Dios, el reino de Dios en tu vida. Y este es un punto interesante en lo que estamos hablando del trasfondo espiritual, porque me atrevería a decir que la mayoría de las personas que están interesadas en este canal y la mayoría de las personas que están interesadas en este video, ya en su mayoría han aceptado y han reconocido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y por eso te felicito. Si eres tú, te felicito de verdad, porque has tomado una decisión importantísima. Pero hay algo que también tendríamos que entender. Si Jesús quitó el derecho legal, si Jesús quitó el pecado, ¿por qué todavía hay situaciones donde ese gobierno de las tinieblas sigue trayendo consecuencias o sigue influenciando mi vida, mi entorno y mi familia? Y esto nos lleva al versículo con el que comenzamos. Dice la palabra que fuimos trasladados. Es un movimiento. Si lo entendemos, es un movimiento. Fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de Dios. O sea, que el Señor, cuando nosotros lo aceptamos, cuando nosotros le creímos, cuando nos arrepentimos, nos trasladó de esa autoridad. Eso es lo que significa la palabra potestad. De esa autoridad de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Está bien, partiendo del pasado, entiendo que cada uno de nosotros tiene una historia que contar, e identifico que lo que viví, que lo que pasé es por causa de no aceptar a Jesús, por el pecado, por el desconocimiento, por el derecho legal, y hasta aquí puedo tener una perspectiva. Pero algo que nos lleva todavía a hablar de este tema y que lleva un peso en nosotros y una carga en nosotros, es que hay un gran número de personas que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, y todavía viven atados, y todavía viven soportando, tolerando, porque hay algo impresionante con respecto a esto que nos ha pasado a todos, y es que toleramos y encajonamos la mayoría de las cosas a lo normal. Se lo atribuimos a lo normal, a la vida. Ejemplo, ¿por qué estás así? Y siempre tenemos una explicación. Parece mentira, analízate un poco. Pero cuando alguien te pregunta por qué está sucediendo, qué pasó, qué sucedió aquí, y siempre tenemos una respuesta lógica. No, lo que pasa es que aquella persona, no, lo que pasa es que el gobierno, no, lo que pasa es que la situación país. Y pare de contar. Pero somos de verdad, nos falta quizás esa percepción de no solamente atribuirle, porque no se trata de atribuir o no, se trata de ver el trasfondo y el origen de lo que está sucediendo en mi vida, que no es solamente situación país. Escuche, cuando se trata de la economía, entendemos, por lo menos aquí en Venezuela, que se está viviendo en un trasfondo y en una situación complicada. Pero ¿qué está operando detrás de eso? ¿Qué está sucediendo detrás de eso? Entonces yo tengo que entender lo que dice la palabra de Dios, que mi lucha no es contra carne y mi lucha no es contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, identificar para poder defenderme y para poder pelear. Este es un punto interesante. Si aceptaste a Jesús, tú tienes que aceptar que ya fuiste arrebatado de esa autoridad que tenían las tinieblas de traer consecuencia a tu vida y fuiste trasladado al reino de Dios. O sea, que el gobierno de Dios ahora es el que tiene que influenciar tu vida y tiene que comenzar a verse las evidencias de lo que tú estás creyendo cuando decidiste aceptar a Jesucristo. Esta buena noticia, iniciamos este programa y este canal Tribu de Judá con esta excelente noticias. No te conformes, mi querido hermano, no te ajustes, no te amoldes a las situaciones que estás viviendo. Escúchame bien, el interés que estamos buscando es que se revele realmente el sacrificio de Jesucristo en tu vida, si eres cristiano, y si no, que puedas conocer el sacrificio de Jesús y que puedas comenzar a vivir una vida conforme al propósito de Dios. El propósito de Dios. Jesucristo pagó en la cruz. Y cuando Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario, quitó el derecho legal. La palabra dice que vino a deshacer las obras del diablo. Si Él ya pagó, y si Él destruyó y derribó y destronó al enemigo,
en su sacrificio en la cruz del Calvario, entonces es para que nosotros vivamos una vida totalmente distinta, en libertad, en victoria, en conquista. Esto es lo que nos mueve, esto es lo que nos trae a hacer esta programación, esto es lo que nos trae a través de este medio, de este canal de YouTube, que tú puedas conocer, que tú puedas ver desde lo más básico hasta la visión y el testimonio que tenemos de la victoria que el Señor nos ha dado, simplemente con creer. Todo parte con identificar, gracias a un ministerio en el cual nosotros hoy día estamos trabajando actualmente, y es el ministerio Cristo Libera Internacional. No podemos dejarlo fuera, gracias a la visión que el Señor le dio al pastor Roger Muñoz, y a través de su entrenamiento Cristo Libera, hoy día nuestra vida ha sido transformada. Gracias a la visión que el Señor le dio a nuestro apóstol, al apóstol Julio Escobar. Él es ¿cómo diríamos? El comandante en jefe de esta visión de tribu de Judá, en toda Venezuela y fuera de ella, porque creemos y entendemos que el Señor nos ha llamado para eso. De verdad, gracias a estas personas, hoy día podemos salir a través de esta programación y poder hablarte de este trasfondo del mundo espiritual. No permitas que el enemigo siga operando ilegalmente si tú estás en Jesús, porque fuiste trasladado de un gobierno a otro. Más adelante estaremos hablando mucho con respecto más a este tema. Hablaremos acerca del gobierno, los beneficios y cómo poder apropiarnos. No podemos darlo todo en el primer programa. O sea, queremos ir por más. Queremos que tú puedas darte la oportunidad de entender, de visualizar y poder conocer, mi hermano, poder conocer las victorias que Jesucristo te ha dado en la cruz. Si este programa ha impactado tu vida, mi hermano, allí mismo donde está tú puedes dejarnos un comentario. Queremos conocerte, de verdad. Estamos interesados en conocerte, en conocer de ti, lo que estás pasando, lo que estás viviendo. Si tienes alguna petición, si quieres que de alguna u otra forma este canal pueda influenciar tu vida de alguna manera, algún tema en específico que quiera que nosotros toquemos, puedes escribirnos. Si no te has suscrito, suscríbete y cada vez que subamos un video eres el primero que lo va a tener. Suscríbete, dale me gusta, es importante. Necesitamos tu apoyo en este nuevo desafío que tenemos por delante. Si no le has dado la oportunidad a Jesucristo de entrar a tu vida, permíteme hacer esta oración contigo. Si has escuchado este video y realmente el Señor está tocando y está tratando contigo, ábrele tu corazón. Sencillo. O reconcíliate con Él si quizás lo aceptaste y comenzaste a vivir una vida conforme a lo que mejor te parecía. Es sencillo. Allí donde estás puedes cerrar tus ojitos y le puedes decir: Señor Jesús, en este momento reconozco que soy pecador. Te pido perdón y abro mi corazón y hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Hoy te pido que establezcas tu gobierno, tu reino en mi vida. Te doy gracias por perdonarme, por salvarme y por bendecirme. Amén. Amén, mi querido hermano. Amén. Si hiciste esta oración también, déjanoslo saber en un comentario y te estaremos apoyando. Te estaremos apoyando en todo lo que necesite. Mi hermano, gracias por haber compartido con nosotros esta programación en este canal Tribu de Judá. Si ha impactado tu vida, recomiéndalo, que no se quede solamente allí. Queremos llegar a muchas personas más y creemos que este tema y muchos más de los que se van a estar hablando aquí serán de mucha bendición para todas esas personas, porque ha sido de bendición primeramente para nuestras vidas. Bendiciones, mis hermanos.